La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentan Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa. Bienvenidos, este es Voces de Color y Música, el programa radial de la Fundación Universitaria Bellas Artes y la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín. Alessi Ramírez, como siempre, en la grabación del programa radial, en la realización Carlos Vélez. Hoy hemos invitado a Dagoberto Sernaúsme y a Juan Alejandro López. Ellos hacen parte del grupo de docentes de la Fundación Universitaria Bellas Artes y Juan Alejandro hace parte de la oficina de investigación. Dagoberto coordina el programa de diseño visual. Ellos dos y otros estudiantes, unos estudiantes más bien, conformaron hace unos años un semillero de investigación. Sonda se denominaba el semillero, y estuvieron haciendo un trabajo que tiene que ver con la arquitectura republicana y ecléctica de Medellín. Vamos a hablar de esos edificios patrimoniales, de esas casas patrimoniales, de esa arquitectura patrimonial de Medellín, de la que existe, también de la que existía, y de algo que se han quejado mucho quienes conocen del tema, y es como Medellín, Antioquia, ha sido un pueblo que no ha conservado, que no ha tenido la idea de conservación de su arquitectura, y muchos de los edificios emblemáticos de la ciudad pues desaparecieron un poco con la idea del progreso para dar paso a otros edificios. Ese será entonces el tema que tendremos hoy en el programa de Voces de Color y Música. Esta es una mirada más desde el diseño, y eso también nos lo van a explicar nuestros invitados, cómo desde el diseño visual se puede dar una mirada a este tema, es decir, no es una mirada desde la arquitectura como tal. Bienvenidos Dagoberto Serna y Juan Alejandro López al programa radial Voces de Color y Música. Muchas gracias, Carlos, por esta nueva invitación. Gracias, Carlos, buenos días. El interés, ¿por qué el interés desde el diseño visual por estudiar este tema de la arquitectura republicana y ecléctica en Medellín? Bueno, hay que partir desde, digamos, uno de los grandes intereses que tiene el diseño visual, y es todo lo que tiene que ver con el estudio del espacio, pero del espacio desde la relación que tiene con el ser humano, ¿cierto? Como esa relación que hay objeto, espacio y ser humano. Esa relación está enmarcada dentro de una tipología que en el diseño visual denominamos el diseño visual ambiental, ¿cierto? Y digamos que el interés parte de lo que sucede a ese nivel en la ciudad, de lo que nos encontramos pues como habitantes de Medellín, incluso como habitantes, digámoslo así, foráneos, porque venimos de otra ciudad hace unos años y nos encontramos con que Medellín pues es absolutamente rica en arquitectura, sobre todo en estas arquitecturas eclécticas, y nos interesó muchísimo pues buscar precisamente esas relaciones, ¿cierto? La relación que tiene actualmente
el habitante de la ciudad con esas arquitecturas ya, digamos, que hacen parte de esas arquitecturas clásicas y que, como lo decía usted en la introducción, pues tristemente se ha visto cómo paulatinamente van desapareciendo, ¿cierto? Cómo van decayendo y van dando lugares a unos nuevos espacios, a unos nuevos recorridos, a unas nuevas experiencias pues del usuario, para hablar pues como en términos muy técnicos desde el diseño visual. Surge el interés también por toda esa cantidad de elementos estéticos que devienen pues de una cantidad de vanguardias clásicas del arte y del diseño, que digamos este es uno de los estilos arquitectónicos que mejor refleja todos esos elementos. Y pues con nuestros estudiantes en principio la intención era como llevarlos a descubrir esa cantidad de aspectos, unos muy técnicos, otros muy conceptuales, pero que servían pues como de disculpa para que ellos se dieran a las tareas de conceptualizar, de analizar recorridos, de analizar experiencia de usuario, ese tipo de cosas, pero que luego se convirtió en un asunto pues muy interesante, porque en esos andares nos dimos cuenta de cómo, como decía hace un momento, paulatinamente se está, digámoslo así, degradando este tipo de arquitecturas y cómo poco a poco van desapareciendo y van dando lugar a estos nuevos espacios. Digamos que básicamente por ahí empieza la idea, por ahí empieza pues como la intención de estudiar un poco la arquitectura. Es un tema pues ya estudiado por varios entes en otros tiempos, digamos que no se ha hecho desde el diseño visual, y esa es, digamos, parte como de la intención. Muy bien, definamos lo de esas arquitecturas republicana y ecléctica para que los oyentes se puedan ubicar. ¿Qué edificio de pronto podríamos decirle es un ejemplo de? Bueno, hacia 1847 aproximadamente llega el estilo republicano arquitectónico al país. El primer edificio que se inaugura pues como con esas características es en Bogotá, uno de estos edificios insignias importantes que tenemos, que es el Capitolio Nacional. Y digamos que fue un estilo que se demoró un poquito pues en desarrollarse en el país, más o menos hacia los años 20 es donde empieza a tener su gran apogeo. Pero es un estilo, digamos, que deviene de Europa. Hay una convergencia enorme de varios estilos de lo que sucedía en la arquitectura en Italia, en Inglaterra, en Francia, en Portugal inclusive. Y bueno, es un estilo absolutamente rico en formas, en geometrías, en materiales, en colores. Son espacios absolutamente grandes, aireados, con infinidad de intersticios, de elementos pues que enriquecen muchísimo. Medellín, el eje cafetero y la costa atlántica son, digamos, las zonas que tuvieron mayor influencia de este tipo de arquitecturas. En este momento, según estábamos pues como reuniendo por ahí datos, es el eje cafetero, más específicamente Manizales, la ciudad que mejor tiene conservado este estilo arquitectónico. Han tenido pues como políticas de conservación muy importantes y lo mantienen. Entonces, digamos que en términos generales es una arquitectura ecléctica porque en ella convergen muchos elementos del barroco, muchos estilos de otros movimientos que se reúnen allí y que digamos en su tiempo también tenían como una fuerte influencia de asuntos políticos, de asuntos culturales, de asuntos ideológicos que dieron lugar pues a estas formas arquitectónicas. También habría que mencionar que hubo una fuerte incidencia de aspectos técnicos y económicos. Por ejemplo, el abaratamiento en el transporte de materiales que se da cuando aparecen los ferrocarriles. Pues encontramos algunos datos que hablaban sobre la diferencia entre un precio de un bulto de cemento cuando se transportaba en mula a cuando se transportaba por vía férrea. Que eso también es, digamos, una de las cosas que implica un poco la diferencia entre lo que se podría considerar una arquitectura republicana y una arquitectura de pronto colonial.
básicamente existía en la República la posibilidad de tener más materiales a más bajo costo, incluidos pues cementos, elementos importados, molduras, elementos de diferentes metales, moldes, pinturas, y eso digamos que facilita o favorece la aparición de elementos ornamentales en fachadas o en edificios, en edificaciones. De pronto, ejemplos muy claros de este tipo de arquitecturas en Medellín se pueden ver, por ejemplo, en este edificio en el que estamos en este momento, el Paraninfo de la Universidad de Antioquia. Varios edificios acá alrededor, tenemos la estación del ferrocarril abajo en la Alpujarra, tenemos la casa, el edificio Carré, el edificio Vázquez, que también hacen parte como de esa clasificación, entre muchos otros. Creo que de pronto una de las principales diferencias puede estar en ese asunto del ornato, en ese asunto del detalle, y en el hecho de tener muchos más capiteles, de tener muchos más elementos ornamentales, más colores, más molduras, que la casa clásica colonial que conocemos, pues con ventanas de madera y alerones. Mencionaba Dagoberto Serna que venían, es decir, son estilos que no son propios, y mencionaba pues unos países de Europa donde normalmente entonces lo que se hizo fue traer esos diseños, esas ideas, pero quien encargaba, digamos, aquí al arquitecto la construcción de un edificio de esos tenía se había formado mentalmente o había estudiado que yo quiero que mi edificio quede así, con este estilo, o era el arquitecto el que le decía y empezaba a ponerle una cosita aquí y otra allá. Sí, digamos que ahí es donde encontramos que hay fenómenos muy particulares. Los encargos de este tipo de edificaciones se hacían a partir de, no sé, gran variedad de personajes, desde el personaje adinerado que contaba pues con el recurso para contratar a un arquitecto que diseñara su casa y traía al arquitecto directamente desde Europa. Perdón, Dagoberto, y ahí podemos mencionar dos ejemplos. Bueno, no vino de Europa el arquitecto, pero como ejemplos, lo que llamamos hoy el castillo, que era la casa de Diego Echavarría Misas, o el palacio egipcio, que también, digamos, es un estilo porque quien quería o quien lo mandó a hacer quería que fuera así. En el caso del palacio egipcio, esos dos ejemplos son más como de otro tipo de eclecticismo, ¿cierto? Entendamos el eclecticismo como esa mezcla de mil cosas que se reúnen para dar lugar a estos espacios, pero no son propios como de la arquitectura republicana, ¿cierto? Entonces, así hayan sido, hechos en esa época, así hayan sido hechos comienzos del siglo XX. Exactamente. Sí, porque hay otra cantidad de cosas que empezaron a suceder, pues, como con la arquitectura. Como le decía hace un rato, pues, es la aparición de la mezcla de muchos estilos, del Art Nouveau, del Art Deco y de todas estas vanguardias que se estaban empezando a mover fuertemente en el arte. Y que se van a ver reflejadas pues obviamente en esos espacios. Entonces eran encargadas por este tipo de personas, o eran encargadas, como en el caso pues del Capitolio Nacional, ya por entidades gubernamentales con el poder y con la fuerza económica para dar lugar a un espacio de esto, ¿cierto? Además, como decía hace un momento, había también una fuerte influencia desde lo político en estas construcciones. Sin embargo, lo particular del asunto está en que no solamente eran ellos los que encargaban, sino que otras personas también empezaron pues como a encontrar elementos interesantes en estas arquitecturas y empezaron a buscar tener sus propias versiones. Es decir, por un lado estaba el personaje adinerado que podía pagar el arquitecto que diseñara su casa republicana, o la institución que pedía que le diseñaran su edificación para que allí funcionara esta. Pero nos encontramos también, particularmente en Medellín, con que ciudadanos del común empezaban a querer tener algo de eso, ¿cierto? Entonces es muy común que hacia la periferia de la ciudad, es decir, a medida que nos vamos alejando del centro, nos vamos encontrando
versiones un poco más desdibujadas de la arquitectura republicana, al punto que hacia la periferia completa nos encontramos casas que alguna vez fueron casas del estilo colonial y que en algún momento se transformaron, por lo menos desde su fachada, en una casa republicana. Una fachada republicana con un interior colonial, ¿cierto? Parte pues también como de esa influencia. Entonces sucedía lo mismo que sucedía con otra cantidad de cosas, con el objeto, por ejemplo, que digamos el habitante de la ciudad empezaba a tener sus propias versiones, digamos sus versiones criollas de alguna manera de todo lo que estaba sucediendo en espacio y en objeto. Hay un asunto muy importante y es que la arquitectura republicana entra al país gracias a las vías férreas, como decía Juan Alejandro. De hecho, algunas de las primeras construcciones republicanas son precisamente las estaciones del tren. Si analizamos lo que sucede, por ejemplo, con el ferrocarril de Antioquia y las estaciones que aún existen en pie de lo que era el ferrocarril, son absolutamente ricas en este estilo republicano, ¿cierto? Son muy buenos ejemplos de esto. Mencionaban también ustedes el estilo colonial. Uno va a Jardín, a Jericó, bueno, muchos pueblos antioqueños todavía tienen esas casas grandes, con tapia o areque y con un patio central y el zaguán. Eso es común ver las casas. Sin embargo, aquí en Medellín también existen ese tipo de casas. Algunas inclusive son usadas por instituciones culturales. Y estoy pensando, por ejemplo, en la del Pequeño Teatro, o donde está hoy la Pascasia, para mencionar solo esos casos. Ese tipo de construcciones de esa época tenían que ver con el estilo, digamos, se quedaron así porque eran construcciones que venían del siglo XVIII, del siglo XIX, o inclusive se construyeron en el siglo XX, pero con ese estilo del pasado. Bueno, ahí tenemos que partir de un asunto histórico muy importante, y es que nuestras ciudades latinoamericanas, la gran mayoría de ellas, devienen devienen de un asunto muy europeo. Nuestras ciudades son hijas de la aldea renacentista y de la aldea oscurantista, ¿cierto? De esa época medieval, de la aldea medieval, en donde estaba configurado el pueblo de una manera muy específica. De hecho, era muy cuadriculada, un plano cartesiano básico en el que había un cuadro central en el que se ubicaban las edificaciones más importantes, la parte, digámoslo así, gubernamental, la parte militar, la parte religiosa, los señores adinerados, y hacia la periferia se iba configurando el resto de la cuadrícula. De esa manera están configuradas nuestras ciudades. Empezaron siendo unos pueblos, lo que nosotros llamamos pueblos, pero que en realidad eran aldeas medievales, pues repito, venían de ese concepto. Y que fue un estilo que vino con los españoles, ¿cierto? Con esa colonia que poco a poco fue diseminándose por toda Latinoamérica y fue definiendo todos estos estilos. Aquí pues se adaptó al contexto y a los materiales con los que contaba cada lugar. Por eso aparece la tapia, por eso aparece el bareque y este tipo de materiales. Y con el tiempo y de manera muy orgánica estos espacios van creciendo y se van convirtiendo en ciudades algunas, ¿cierto? Digamos que las más importantes, los lugares más grandes se convirtieron en ciudades. Aún contamos con algunas aldeas medievales. Jardín es un ejemplo de una aldea medieval muy interesante. Santa Fe de Antioquia es un ejemplo de una aldea medieval que sigue configurada prácticamente de la misma manera, ¿cierto? Entonces es un fenómeno muy similar al que se dio siglos más adelante con estas arquitecturas republicanas, un tema de influencia extranjera básicamente. Como producto de la investigación que estaba realizando el Semillero Sonda, del cual hacen parte Dagoberto Serna y Juan Alejandro López, nuestros invitados, pero donde también estuvo José Daniel Álvarez, Omar Alonso Gallo y Sergio Enrique Higuita,
parte del producto fue como unas fotografías que se lograron hacer de esos edificios que fueron construidos con estos estilos republicano y ecléctico. Me llamó la atención que en algunos de ellos, por ejemplo, veía amarillos, o sea, el uso como de un color en las fachadas que llamaban la atención con respecto a otros que se veían grises, pues como es como lo normal. ¿A qué se debía de pronto el uso de esos colores, o si fue que se pintaron actualmente pero originalmente no eran así? Esos cambios en el uso del color han sido graduales. Pues en un principio, como les comentaba ahorita, tenía que ver mucho con la facilidad de transportar materiales y entonces de tener otras posibilidades de color. Una de las cosas que descubríamos por ahí es que muchas de estas edificaciones tenían colores pasteles porque salía más barato tener una pintura de color y mezclarla con un montón de pintura blanca para hacerla rendir, pero pues obviamente eso con el tiempo ha cambiado y luego aparece la posibilidad de tener colores más saturados o tonos más puros. Creo que ese más bien es como a los cambios en los precios y en la disponibilidad de los materiales a lo largo de la historia. No han sido pues unos momentos cortados en los que, bueno, en un momento no hay color y luego aparece color, sino que ha sido más bien un proceso gradual. Hay de todas maneras también hay un asunto perceptual muy, muy fuerte. Un tema de cómo a partir de fenómenos tan importantes como el clima, el color se percibe y la gente lleva ese color a la fachada de las edificaciones. Si ustedes analizan, por ejemplo, lo que sucede con esos colores en las arquitecturas republicanas de la costa, no sé, Cartagena, por ejemplo, que es muy rica también en ellas, se van a encontrar con unos colores un poco más encendidos, digámoslo así, mucho más fuertes, mucho más vibrantes, mientras que lo que sucede hacia el interior, por ejemplo, en Manizales, por ejemplo, aquí mismo en Medellín, es lo contrario, colores que tienden a ser un poco más grisáceos o como comúnmente se conocen como pasteles, también por esas condiciones climáticas, mientras en la costa el sol es mucho más brillante y hace que los colores se vean, se perciban más lavados, lo que obliga al habitante a buscar que el color sea más intenso. Hacia el interior, donde las condiciones lumínicas del solar pues son diferentes, hace que se busque lo contrario, ¿cierto? Que se busquen unos colores un poco menos intensos. Tiene también su explicación desde esa parte perceptual. Muy bien, mencionábamos al comienzo que se ha caracterizado Medellín por destruir lo que se podría llamar patrimonio o edificios patrimoniales. Pero ¿cómo podemos definir qué es patrimonial? O sea, ahora, en Medellín pues existen, digamos, unas instancias gubernamentales que están pendientes de eso, la Agencia del Paisaje, por ejemplo, pero ¿cómo definir qué es patrimonio y qué no es patrimonio? Desde un punto de vista no gubernamental, sino más bien pensar un poco como en la tradición y en la herencia, yo consideraría que lo patrimonial es lo que ha hecho parte del desarrollo cultural de un territorio y que ha tenido pues manifestaciones en sus prácticas estéticas y culturales. En ese sentido yo pensaría que si se está hablando de arquitectura patrimonial, pues debe tenerse en cuenta todas esas transformaciones en la forma, en el color que se han dado a partir de la implementación o la adaptación de estas tendencias arquitectónicas en el territorio. Que encontramos que muchas veces eso es lo que se ve en los edificios que están protegidos, pero también se ven edificios que no están protegidos y que en estos momentos están cayendo, muchos se han ya desaparecido. En el proyecto mencionan ustedes, y también Dagoberto lo decía ahora, hay unas ciudades en Colombia que han conservado mucho más su patrimonio. Mencionaba Manizales, Popayán es un ejemplo, Cartagena, claro está, Bogotá tiene una zona patrimonial grande, Cali y Monpós, bueno, en fin, eso por no ir a los municipios pues más pequeños. Medellín sí puede decirse, a diferencia de las grandes ciudades, sí ha sido de las que menos ha conservado su patrimonio. Yo pensaría que sí, tristemente hemos notado cómo poco a poco con el advenimiento de todos estos cambios urbanos que experimenta la ciudad, cambios
que como decía hace un momento son muy orgánicos, son muy naturales, ¿cierto? Que hacen parte del crecimiento de la ciudad. Creo que sí, yo podría asegurar que Medellín es una de las ciudades que tristemente está perdiendo pues como todo ese patrimonio arquitectónico. Aquí hay que tener en cuenta un asunto importante, y es que el tema de la patrimonialización es un asunto, digámoslo, muy nuevo, muy reciente. Hace apenas muy poco tiempo que las ciudades empezaron a preocupar por proteger sus arquitecturas antiguas. Y digamos que pues Medellín, con su dinámica, con su constante movimiento, con todo este crecimiento constante que tiene, pues no es ajena a esa novedad, ¿cierto? Yo sé que hay por ahí muchos intereses de cuidar algunas de las cosas, de los espacios, de los edificios con los que contamos, pero a veces como que empieza a haber otros intereses fuertes desde lo económico, desde todo ese tema de innovación y esas cosas que están sucediendo en la ciudad, que hacen pues que obligatoriamente se empiecen a perder estos espacios. Desde el punto de vista del diseño visual, que es de pronto el área donde ustedes iniciaron la investigación y donde se desempeñan, muchas veces se obliga, digamos, a quien tiene un edificio patrimonial, o por lo menos se negocia con él, y es que se conserva la fachada y el interior sí se le hacen los cambios. Desde el punto de vista del trabajo que ustedes están realizando para lo que es la percepción de las personas con respecto a ese patrimonio, ¿es suficiente con que se conserve solo la fachada? No, yo creo que más allá de la conservación de la fachada, lo que nos interesa es la valoración de esas cualidades estéticas y formales, de esos elementos formales que constituyen ese discurso visual, que, como lo decía Agua hace un rato, hacen parte del acervo, hacen parte de la cultura visual, hacen parte del lenguaje visual, de la manera como se comunican o nos comunicamos las personas que habitamos esta ciudad. Son elementos de alfabetividad visual que considero yo es lo que es fundamental conservar en cuestión de pensar en la identidad de la ciudad, más allá que simplemente tener pues una especie de museificación de fachadas. De lo que se trata es de reconocer que hay unos elementos allí que hacen parte de la historia de Medellín y que deberían seguir haciendo parte de la forma como hablamos o de la forma como componemos o construimos imágenes. Muy bien, muchas gracias, profesores Juan Alejandro López y Dagoberto Serna, por estar con nosotros en Voces de Color y Música. Espero que puedan continuar con el proyecto. Lo interesante sería lograr terminar un proyecto de estos para entregárselo a la ciudad. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Agradecemos a Alexis Ramírez, nos acompañó en la grabación del programa radial Voces de Color y Música. Les recuerdo que lo pueden volver a escuchar en nuestro canal en YouTube. La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentaron Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa.